Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones a todos los que se conectan para el acostumbrado discipulado de los jueves. Ya hoy estamos en la etapa final de la unidad número 7. Solo nos quedan 2 bienaventuranzas por analizar y están en Mateo capítulo 5, versículo 9. La primera bienaventuranza que vamos a considerar, que dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en el versículo 10, la segunda bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, estas dos bienaventuranzas las vamos a estar considerando y vamos a comenzar ya en materia, pues, con Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Primeramente tenemos que ver qué lectura le damos a esto, pues, porque aquí está hablando de dichosos los pacificadores. Bueno, tenemos que entender el concepto de qué es un pacificador. La palabra en el griego para pacificador es eidenopoios, que es un adjetivo que significa hacedor de paz, que viene de la palabra griega eirene, que significa paz, y poieo, que significa hacer paz. Se utiliza en el texto que acabamos de leer, Mateo 5:9, como pacificadores. ¿Y quién es este pacificador? Bueno, es aquel que establece la paz donde había guerra o discordia, que reconcilia a quienes están opuestos a discordia. En otra palabra, un pacificador es aquel que pacifica, tranquiliza, aquieta, aplaca, calma, apacigua, sosiega, amansa o serena. Y la palabra de Dios precisamente nos insta a eso, a buscar la paz, a ser pacificadores, como lo dice allá en 1 de Pedro 3:11, Hebreos 12:14, Romanos 14:19. Y solo los pacificadores son los que buscan esta paz. Vamos a estar leyendo ahora, vamos a estar considerando algunos textos acerca de esta palabra paz. Y el contexto en el que estamos hablando en el caso de pacificadores. Fíjense lo que dice Zacarías capítulo 8, versículo 18. Amad pues la verdad y la paz. Dios nos demanda a que amemos la verdad y la paz. En Juan 14:27 podemos ver lo siguiente, dice el Señor Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora fíjese algo acá. ¿De dónde viene la paz? Bueno, la paz viene de Jesús. Él es el único que puede dar paz. Él es el que nos da su paz. Y no, la paz tiene algo que es totalmente diferente a la paz que el mundo da. Y la paz que nos da Jesús nos trae tranquilidad a nuestro corazón y nos trae sosiego, no vamos a tener miedo. Así que la paz que viene de parte de Jesús es una bendición grande para cada uno de nosotros. En Hechos 10:36, la palabra dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Así que Dios envió este mensaje, estas buenas nuevas de paz. ¿Y a quién usó? Bueno, a su Hijo. Lo que quiere decir pues que Dios quiere que hagamos la paz, que vivamos en paz. El apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 4, versículo 1-3, dice de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es tremenda esta palabra del apóstol, porque él está rogándonos que andemos como es digno del llamamiento al cual fuimos llamados. Y habla aquí de que andemos con toda humildad y mansedumbre. O sea que aquí hay dos ingredientes interesantes: humildad y mansedumbre. Y después está otro tercer ingrediente, que es soportar con paciencia. La capacidad de soportar y con paciencia los unos a los otros, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea que para ser un pacificador, en primer lugar, tenemos que ser humildes. Sin humildad y sin mansedumbre es difícil que podamos soportar. Si no tenemos humildad y mansedumbre, es difícil que podamos soportar las pruebas. Pues si no tenemos esta humildad y esta mansedumbre, podemos en un momento caer en el juego de la impaciencia. Y dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El vínculo de la paz es lo que nos une. Así que la paz va a venir primeramente del Señor. La paz viene primeramente del Señor. En segundo lugar, esta paz que viene del Señor no es igual a la que el mundo está acostumbrado a vivir. En tercer lugar, esta paz nos va a traer mucha tranquilidad. No vamos a estar turbados en nuestro corazón ni vamos a tener miedo. Y es interesante esto. Y esta paz Dios usó a nuestro Señor Jesucristo para anunciar este evangelio de paz primeramente a los hijos de Israel. Y luego usa al apóstol Pablo para llevar este mensaje a los gentiles. Así que Dios está interesado en que todos vivamos en paz y que todos hagamos la paz. Y que la paz también de Dios nos gobierne, que esté en nuestros corazones. Así que en Colosenses 3:14 dice así precisamente: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sea agradecido. O sea que la iglesia, o la iglesia de Cristo, entre cada uno de sus miembros, este factor debe estar allí, la paz. Así que alguien que se llame iglesia y viva en discordia no tiene la paz de Dios. Ahí en Hebreos 12:14, el autor del libro de Hebreos nos da el consejo siguiente: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Así que esta paz es importante en cada creyente. Es un símbolo de saber que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. El apóstol Pedro también habla de esto allá en el 1 de Pedro capítulo 3, versículo 11, dice: apártese del mal y haga bien, busque la paz y sígala. Así que aquí tenemos otro ingrediente: apartarnos del mal y hacer el bien, que es la capacidad de ser benigno. Y apartarse del mal, bueno, de tener dominio propio, saber, y tener discernimiento. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener la paz de Dios con nosotros? Bueno, primeramente, teniendo a nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz con nuestro Padre Celestial. En la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 2, dice la palabra: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia,
en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El Señor Jesús es el que nos justifica delante del Padre. Y ya no hay ira en Dios hacia nosotros, pues nuestro pecado ha sido perdonado por la sangre del Cordero. Ya hemos hecho las paces con Dios. Y si hemos hecho las paces con Dios, pues también vamos a tener la paz con nuestro prójimo. Esta paz que tenemos nos va a permitir acercarnos a nuestros hermanos sin ninguna pared que nos divida. También otra ventaja que tenemos es que tenemos paz con nosotros mismos. Ninguna persona puede hacer paz consigo misma, ni con los demás, si primero no tiene paz con Dios. Y por medio de Jesús tenemos paz con el Padre. Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, hablando de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, que la sangre de Cristo nos dio la redención, nos liberó del pecado y la muerte, y la sangre de Jesús nos da entrada a la paz de Dios. Aparte de esto, la paz de Dios nos guarda. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremendo. Esta paz de Dios no va a permitir que nos desviemos en nuestros corazones, guardará nuestros corazones, no permitirá que entre cosa mala en nuestros corazones y mucho menos en nuestros pensamientos, porque esa paz, ese sosiego, esa tranquilidad, esa dependencia en Dios, sabiendo que tenemos un Dios en los cielos, nos va a guardar. Así que es necesario que meditemos en esta cosa, pues, en todas estas cosas, y que tomemos la decisión de tener paz. Porque la paz es la forma que Dios tiene para guiarnos en la tierra. Porque la paz tiene un efecto tan grande en nuestra mente que nos guarda poniendo una protección firme. Y aunque nos queramos preocupar, no podremos. Pues así gobierna la paz, así nos guarda de esta manera. En Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne. Estudios médicos revelan que la ira y la hostilidad pueden causar accidentes cerebrovasculares e infartos. Mucha gente ha muerto por ponerse iracundo. Mucha gente ha tenido accidentes cerebrovasculares por haber agarrado una rabia. Y en muchos estudios médicos han comprobado que acerca de las personas con enfermedades cardíacas, que los estallidos de cólera descontrolados son como un veneno, y que cuanto más se enfada la persona, más se enferma. Pero aquellos que por el contrario se esfuerzan por ser pacíficos, desarrollan un corazón calmado y a la larga se benefician. Otra ventaja es que al tener la paz de Dios nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones interpersonales. La Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 31 nos aconseja lo siguiente acerca de esto. Dice la palabra, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Acá hay una recomendación, pues, que busquemos la paz, que nos quitemos la amargura, que nos quitemos el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda mentira, y que seamos benignos. Y esta palabra benigno implica tener paz. Ser manso implica ser manso, ser humilde y buscar el bien de nuestro semejante. Pero cuando somos agresivos con las personas, lo que hacemos es espantarlas y nos quedamos solos y sin amigos. Así que si tenemos la paz de Dios,
se van a mejorar nuestras relaciones. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 18, dice lo siguiente: el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Y quién es este que tarda en airarse? El pacificador. Un hombre pacífico va a apaciguar, va a dar una respuesta mansa, va a estar tranquilo. Pero el iracundo siempre va a terminar en contienda. Así que Dios quiere que seamos pacíficos a fin de que podamos llevar una buena vida aquí en la tierra conforme a los propósitos de Dios en nosotros y poder heredar sus promesas en los cielos. Hebreos 12:14, como les dije anteriormente, dice la palabra así: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que de nosotros depende ser pacíficos. Debemos ser esforzados en buscar la paz con todo. Así que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que los pacificadores no son aquellos que buscan la paz sin Dios, porque los que buscan la paz sin Dios nunca la van a encontrar. Los no creyentes jamás podrán ser llamados pacificadores, pues no conocen la paz de Dios. Así que los pacificadores no pueden ser otros que los cristianos genuinos, aquellos que se humillan ante la poderosa mano de Dios. ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted un pacificador? Los pacificadores no son aquellos que andan en conflicto, son aquellos que viven odiando al viejo hombre, porque han recibido una nueva naturaleza, un nuevo ADN, el ADN del Padre, la naturaleza del Padre. Son aquellos que siempre buscan la paz a pesar del conflicto que le pueda confrontar, y aunque la gente sea agresiva con ellos, no cederán ante el conflicto, sino más bien buscará la paz en cuanto de ellos dependa, porque el pacificador siempre vivirá buscando la gloria de Dios, porque son hijos del Dios de paz. Son pacificadores como imitadores de su Padre Celestial, que es llamado el Dios de paz, como dice en Romanos 15:33 y Hebreos 13:20. Y ese Dios de paz mandó a su Hijo Jesús para hacer la paz con el hombre pecador y entre los hombres que se odiaban mutuamente. Solamente por medio de Cristo, como dice Colosenses 1:20, quien se humilló para buscar esa paz, como lo dice en Filipenses 2:5-8, se logra obtener esta paz. Así que los cristianos, como imitadores de Dios, bueno, vamos a repetir lo que hace nuestro Padre Celestial. ¿A quiénes estamos imitando o a quién estamos imitando? ¿A Cristo o al diablo? Si eres hijo de Dios, eres dichoso. Eres un pacificador. Los cristianos, los pacificadores, son bienaventurados. Muy bien, hasta acá estamos considerando los pacificadores. Aquí damos por terminado los pacificadores y entraremos en un tema más largo, ¿verdad?, que es la segunda bienaventuranza, que es los que padecen persecución. Bueno, ahora mis hermanos, continuamos con la segunda bienaventuranza que nos ocupa en este día. Está en Mateo, ¿verdad?, capítulo 5, versículo 10, y dice así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, también acá tenemos que definir, ¿verdad?, qué significa persecución. Bueno, la persecución es un hostigamiento, agresión, discriminación o represión que las instituciones oficiales o grupos poderosos de un país, raza o región ejerce contra determinados grupos que son descalificados por su fe religiosa, raza, sexo o prácticas sociales. La persecución es una manera de ejercer el poder
con el propósito de desmovilizar o eliminar a grupos específicos que hoy es tipificada dentro de los derechos humanos, las leyes internacionales y los códigos jurídicos nacionales de muchos países. Este esfuerzo indica que es una práctica común que viene desde la antigüedad hasta hoy día y por ende una tarea permanente de las sociedades defender a quienes la sufren. Así que hay una tarea allí que le corresponde a la sociedad. En Venezuela actualmente pues hay un artículo, que es el artículo 59 de nuestra Constitución Nacional, que dice lo siguiente: el Estado garantizará la libertad de religión y culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y culto y a manifestar su creencia en privado o en público mediante la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Se garantiza asimismo la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y de la ley. El padre y la madre tienen derecho a que sus hijos o hijas reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones. Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de la ley ni para impedir a otro u otra el ejercicio de su derecho. Quería leerles este artículo porque en nuestro país todavía hay libertad religiosa, podemos decir. Sin embargo, la iglesia desde que se fundó hasta la fecha ha habido una persecución contra ella tremenda. Sabemos pues que hay una pugna y que hay un enemigo conocido de todo, pues, que va a intentar destruir a la iglesia. Pero sabemos que el Señor sostiene su iglesia, que el Señor es la piedra fundamental de la iglesia. Y que cuando el diablo creyó en un momento determinado que había vencido a Jesús en la cruz del Calvario, resultó que ahí fue su propia derrota. Y estamos en un tiempo en que a Satanás le queda un corto espacio de tiempo. Y bueno, él está procurando, como dice en Primera de Pedro, procurando devorar a todo el que se le atraviese. Y quiero hablarle un poco de historia acerca de la persecución de la iglesia, porque es muy importante que tomemos en cuenta estas cosas. Mire, desde la época, desde la iglesia primitiva, numerosos cristianos han sufrido persecuciones por parte de no cristianos e incluso de otros cristianos de creencias diversas o más o menos estrictas durante toda la historia del cristianismo. Tal persecución pues admitía varios grados, desde el arresto sin garantía, la mengua de derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento, la tortura, la ejecución llamada martirio, pasando también por el pago de un impuesto suplementario, la confiscación de sus bienes o incluso la destrucción de sus propiedades, su arte, sus libros, sus símbolos, o la incitación a renegar pues de sus principios y delatar a otros cristianos. Así ha sido la persecución. Bueno, en los tiempos del apóstol Pablo, fue perseguida la iglesia tenazmente, fue muy fuerte. Y bueno, al cristiano que perseguían, llegando hasta darle muerte en la misma calle. Era tremenda esta persecución. Así que desde los primeros cristianos, comenzando por el propio Jesús, pues sufrieron persecución a manos de los jefes judíos de esa época y también pues de las autoridades romanas. Según el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, la persecución de los primeros cristianos continuó después de la muerte de Jesús. Pedro y Juan fueron encarcelados por los jefes judíos, incluido
el sumo sacerdote Ananías, quien no obstante lo liberó más tarde, como dice en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 21. En otro momento todos los apóstoles fueron encarcelados por el sumo sacerdote y otros saduceos, pero fueron liberados por un ángel, como lo testimonia Hechos capítulo 5, versículo 17 al 18. Los apóstoles, tras haber escapado, fueron llevados nuevamente ante el Sanedrín. Gamaliel, un rabino fariseo bien conocido de la escritura rabínica, convenció al Sanedrín de liberarlo. Estos hechos están registrados en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 27 al 40. Podemos recordar a Esteban en el cristianismo como el primer mártir. El Nuevo Testamento relata la lapidación de Esteban, lo registra en Hechos 6, 8 al 7 y después al 60, por miembro del Sanedrín. La ejecución de Esteban fue seguida de una gran persecución de cristianos, lo registra Hechos capítulo 8, versículo 1 a 3, dirigida por un fariseo llamado Saulo de Tarso, enviando a muchos cristianos a prisión. Según el Nuevo Testamento, esta persecución continuó hasta que Saulo se convierte al cristianismo y cambia su nombre al nombre de Pablo, tras decir que había visto una luz brillante y oído la voz del Señor, ¿verdad?, en el camino hacia Damasco, donde estaba viajando para encarcelar a más cristianos. Esto lo registra el libro de los Hechos, capítulo 9, 1 al 22. En Hechos 9, 23 al 25, dice que los judíos en Damasco trataron entonces de matar a Pablo. Estaban esperándole en las puertas del pueblo, pero los evadió al ser bajado sobre el muro de la ciudad en una canasta por otro cristiano y luego escapó hacia Jerusalén. Comprensiblemente tuvo dificultad al principio para convencer a los cristianos de Jerusalén que él, su antiguo perseguidor, se había convertido y que ahora estaba siendo perseguido a su vez. Lo puede ver en los registros, están en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 26 al 27. Posteriormente se hizo otro atentado contra la vida de Pablo, esta vez por los grecianos, ¿verdad? Y eso lo vemos en la King James, refiriéndose a un grupo de judíos helenistas, Hechos 9:29, a quienes él debatió mientras estaban dentro y alrededor de Jerusalén. Fíjense, ya esta persecución fue poco a poco haciéndose más virulenta. Por ejemplo, en el Imperio Romano, al principio, pues, los romanos consideraron el cristianismo como una nueva secta judía. Y bueno, nació una nueva secta. Y aparte de las esporádicas persecuciones de Nerón y Domiciano durante el siglo I, que por cierto, Nerón le achacó la quema de Roma a los cristianos en la persecución. Por esa es la razón por la cual los perseguía, porque le inventaban cosas a los cristianos que no habían hecho. Y bueno, los cristianos tuvieron que enfrentarse con mayor frecuencia con la animadversión de los escribas y los fariseos, rectores del judaísmo, que con las autoridades y con las autoridades romanas también. Así que en función de diversos testimonios, en base a diversos testimonios, se afirma que en la segunda mitad del siglo I y todo el siglo II, desde allí hasta el siglo IV, los cristianos fueron también perseguidos por autoridades del Imperio Romano, que consideraba a los cristianos ya sea como judíos sediciosos, recordando que en el año 70 los judíos armaron una revuelta en Judea que originó la destrucción de Jerusalén y la deportación de los judíos de su territorio a manos romanas, o como rebeldes políticos. Por ejemplo, acá el historiador Suetonio menciona las revueltas causadas en Roma en tiempo del emperador Claudio,
por un tal Cresto, ¿verdad?, a quien cabe identificar con Cristo, cuyas doctrinas debían haber sido divulgadas por emigrantes o esclavos judíos en Roma. Asimismo, Tácito en sus anales habla de la persecución a los cristianos, nombre que toman de un tal Cristo por parte de Nerón. Tertuliano en su apología contra los gentiles, escrita en el año 200, explica cuáles eran los delitos que la fama imputaba a los cristianos. Entre estos, pues que en la nocturna congregación sacrificábamos y nos comemos un niño. Esto es palabra de Tertuliano. Dice que en la nocturna congregación sacrificamos y nos comemos a un niño. Que en la sangre del niño degollado mojamos el pan y empapado en la sangre comemos un pedazo cada uno. Que unos perros que están atados a los candeleros lo derriban forcejeando para alcanzar el pan que les arrojamos bañado de sangre del niño. En las tinieblas, que ocasiona el forcejeo de los perros alcahuetes de la torpeza. Nos mezclamos impíamente con las hermanas o las madres. De estos delitos nos pregona reos la voz clamorosa popular, y aunque a tiempo que la fama los imputa, hasta hoy no se ha tratado en el Senado de averiguarlo. Esto está en la apología, ¿verdad?, de Tertuliano. Aquí vemos cómo se levantaban calumnias y el gobierno no hacía nada. En el gobierno de turno, pues, el Imperio Romano no hacía nada por averiguarlo. ¿Y quiénes inducían estas cosas? Bueno, los judíos, la gente del judaísmo. Y bueno, la gente, los gentiles, pues, asimilaban las reuniones nocturnas de los cristianos, la asimilaban a ritos orientales de los misterios, como de Eleusis y Samos, que eran deidades de la mitología griega, y enraizados en prácticas mágicas. Eran sus raíces, como los misterios de Cibeles, los de Isis, originarios de Egipto, o los de Mitra, procedentes de Persia, que alcanzaron notable difusión incluso en España y en especial en la costa catalana. En este contexto, pues, hay que recordar que se hizo costumbre entre varios emperadores romanos el erigir estatuas propias en las diversas ciudades del imperio y en autoproclamarse dioses o hijos de dioses bajo el título de señor de señores, a los que los súbditos debían respetar. Un signo ejemplar de esto era la obligación de adorar o cuando menos arrodillarse ante las estatuas de los emperadores en las ciudades donde se encontraban los cristianos, tomando como principio el que Jesús es el único Señor de señores y el único Hijo de Dios verdadero. Ellos, pues, estos cristianos, se negaban a tomar tales actitudes, se negaban, y precisamente por eso comienza esa persecución. Los romanos, antes que juzgar sus creencias, verían en estos gestos de actitudes de una rebelión política contra el imperio, lo cual originó varias persecuciones contra los cristianos de esa época. Era toda una trama, toda era algo de mentira. Y bueno, para hacerle corta la historia, hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que la decretaron. La de Nerón, que por ahí empezó la persecución, echándole la culpa a los cristianos de haber quemado a Roma. La de Domiciano, la de Trajano, la de Marco Aurelio, la de Septimio Severo, la de Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano, que este Diocleciano fue un hombre bastante malo con los cristianos. En esa época el cristiano era tal la persecución que se le había dado al pueblo romano la autoridad de matar a cualquier cristiano que pusiera en la calle. Imagínense cómo era la persecución tan virulenta que había en ese entonces. Así pues que ya era considerado el cristianismo como ilegal, pues, en el imperio. Ya los cristianos tenían que ocultarse, sus reuniones tenían que hacerlas escondidas, secretas,
Por eso se habla de las catacumbas en la ciudad de Roma, donde se dice que muchos cristianos se reunían bajo las catacumbas. Pero, sin embargo, según testimonios cristianos conservados todavía, las catacumbas no eran el medio más utilizado para esconderse, ya que la mayor parte de las reuniones del culto se hacían secretamente en la misma casa de los fieles, de casa en casa, como dice la palabra en Hechos, compartiendo el pan de corazón, y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Así que para ellos poderse identificarse tuvieron que utilizar símbolos que a los ojos romanos no fueran evidentes, como el símbolo del pez, ¿verdad? Como el acrónimo, este acrónimo que significaba para ellos Jesucristo, Hijo de Dios Redentor. Así que cuando vemos acá esta persecución, y cuando vemos la palabra de Jesús que dice que esta es una vida bienaventurada, que la vida de seguir a Cristo es bienaventurada, por desgracia, pues muchos hemos visto que tiene poco parecido a lo que se promueve regularmente en la iglesia de hoy. Pobre, manso, hambriento, puro de corazón. ¿Está Jesús tratando de desalentarnos de seguirlo? Pareciera que sí, especialmente con esta conclusión espantosa para muchos de sus bienaventuranzas, porque en el capítulo 5 de Mateo, versículo 10 en adelante, ¿verdad? Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es tremendo, ¿eh? Porque Dios dice que a los que son perseguidos por hacer lo correcto, el reino les pertenece. En medio de la persecución, aquel que hace lo correcto, entonces el reino le pertenece. Acabo de hablar, antes de comenzar a considerar esta bienaventuranza, verá, de que Jesús acaba de decir que deberíamos ser conocidos como pacificadores. Y es cierto, ese debe ser nuestro objetivo. Pero puede que no sea posible en un mundo caído. Pocas personas dan la bienvenida a la persecución. Pero no todo es malo, del todo. De hecho, si nunca experimentamos la persecución, entonces tendríamos que preguntarnos si realmente estamos siguiendo a Jesús. Porque la persecución va a ser como un termómetro, ¿no? Porque nuestro padecimiento, ¿verdad?, nos va a decir si somos discípulos de Jesús y si estamos haciendo lo correcto. Y si estamos haciendo eso, si somos discípulos de Jesús y estamos haciendo lo correcto, bueno, vamos a tocar el corazón de Dios. Y Él va a derramar bendiciones sobre nosotros, sobre ti, sobre mí. Y en la sabiduría de Dios, de alguna manera, la persecución te permite entender la naturaleza del reino de los cielos y entrar en él. Aquellos que disfrutan de la aclamación del mundo y nunca conocen el sufrimiento o la persecución, pueden estar tan cómodos en este mundo que les sea difícil para ellos comprender lo que es el reino de los cielos. En Lucas capítulo 6, versículo 26, el Señor Jesús dijo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Me parece escuchar a Jesús diciendo: ay de ustedes cuando todos los elogien. Dese cuenta que sus antepasados, que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Claro que hay lugar para reconocer la buena obra de alguien. Está bien cuando el mundo premia la contribución de un cristiano en el deporte, la ciencia u otra área. Pero a menudo la persona bendecida, según esta bienaventuranza, no estará elogiada por el mundo. Así que no espere que el mundo te elogie. No espere eso.
porque la palabra dice que vamos a ser perseguidos como cristianos. Y bueno, ya lo hemos visto en todo este recuento que le he venido haciendo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18 en adelante, verá, el apóstol Pedro le dice a los que estaban esclavizados en ese entonces, a los criados, le dice: está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro fue testigo del sufrimiento de Cristo y ya había sufrido por su propia fe. Estaba bien calificado para hablar de cómo responder a la persecución. Cristo fue malentendido, fue rechazado, perseguido y por último fue crucificado. Y estamos llamados a seguir su ejemplo. Así que el sufrimiento no necesariamente significa que estemos en pecado. Una fe firme y obediencia a Dios no garantizan una vida libre de dolor. Y esto es tremendo, ¿verdad? Porque el que creamos que aunque somos firmes, tenemos una fe firme y obedecemos al Señor, esto no va a garantizar que no pasemos por sufrimiento. Y es esencialmente difícil soportar el sufrimiento inmerecido, ¿verdad? Uno se incomoda por ese sufrimiento inmerecido y queremos clamar por justicia, queremos clamar y quejarnos, pero estamos llamados simplemente a soportarlo. Y esto es tremendo para la mente humana, para el hombre entender esto. Pero la palabra dice que debemos resistir la tentación de tomar represalias e insultar a los que nos insultan. Así que no deberíamos estar amenazando a la gente con el infierno o con el juicio de Dios a quienes te persigan. Simplemente debemos entregarlo a Dios y dejarlo en sus manos. El Señor dice que de Él es la venganza y Él pagaría, pero nosotros no hemos sido mandados a hacer como Juan, que dice: Señor, oramos para que baje fuego de los cielos. No. Y esto es tremendo, porque si significara la muerte, ¿realmente confiamos en Dios que cuide de nosotros? ¿Será que nuestra fe y nuestra confianza en Dios nos permiten ver más allá del sufrimiento actual? Y esto es tremendo, porque si el propio Padre utilizó el padecimiento en la vida de Jesús, sin duda que nosotros nos vamos a beneficiar de ello. ¿Cómo está siendo nuestra obediencia a Cristo ahora? ¿Necesita Dios permitir más sufrimiento para perfeccionarte y enseñarte la obediencia? ¿Está Dios llamándote a tomar unas decisiones costosas? ¿Podría Dios permitir tu sufrimiento actual para que crezcas en obediencia? Los dos últimos versículos de la bienaventuranza, la enseñanza que Jesús, de nuestro Señor, sobre la persecución, es compatible con muchas de sus obras en otra enseñanza. Vivir una vida cómoda ahora, pero
pagar el precio por ella en la eternidad, o sufrir ahora y cosechar las recompensas eternas. Aquí se nos pone el mundo chiquito porque Dios ya no está diciendo, ya Jesús nos está diciendo, bueno, prefieres vivir tu vida de comodidad ahora, pero tendrás que pagar el precio por esa comodidad en la eternidad, o sufrir ahora y cosechar las recompensas eternas. Los versos finales de la bienaventuranza prometen bendiciones abundantes, recompensas celestiales para los que son perseguidos por su fe. En el versículo 11 del capítulo 5 de Mateo dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bueno, esto es lo que pasaba ya en ese entonces, y eso es lo que pasa ahora. Si usted puede ver, usted en algún momento ha sido víctima de la gente que lo menosprecia, lo prejuzga y a veces lo persigue. No solamente del gobierno, no solamente de gente poderosa, sino también aún dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestros hogares. Pero la palabra es clara, en el versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que cuando te persigan y te digan toda clase de mal contra ti por causa del Señor, debes gozarte y alegrarte, porque ese galardón, tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y es tremendo, hermano. Es tremendo esto, porque solamente una vida dedicada a Dios puede entender estas cosas. Solamente un corazón dispuesto para Dios puede percibir las cosas tremendas. Así que si somos cristianos, pues tarde o temprano vamos a ser probados. Y la prueba muchas veces viene por la persecución, así como persiguieron a los apóstoles. Pero tremenda la palabra que dice el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, la ignominia, la calumnia, pero tú no te puedes defender, tú tienes que confiar en Dios, porque Él te ha prometido un galardón grande en los cielos. Y ese es nuestra esperanza, esa es la fe que a nosotros nos alienta. Y por eso el Señor, para concluir este estudio, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De nosotros el reino, hermano. Cuando somos perseguidos y cuando padecemos por esa persecución, Dios dice: entra en el reino. Y estamos anotados en ese reino. Somos súbditos de ese reino. Bueno, que Dios te dé la comprensión para lo que he estado hablando. Te he hablado un poco de historia, porque también es un poco difícil para algunos digerir esto que le estoy hablando. Pero Dios tiene un galardón grande para cada uno de nosotros. Bueno, hemos terminado esta unidad número 7. Les bendigo a todos con bendición de lo alto. Agradecido pues por escucharme este tiempo. Les envío saludos de parte de mi esposa, la pastora Rosana, y seguimos adelante pidiéndole a Dios que nos haga entender. Que Dios permita darnos un corazón manso y humilde, que podamos ser pacíficos en el poder de Dios. Que Dios los bendiga y los guarde. Hoy, bueno, hemos tardado un poco más porque no quería dejar de decirle estas cosas. Un abrazo. Dios les bendiga.